El video que quedó en el listado de Twitch abarca hasta el análisis de la página 30. Entonces me voy a regresar un poquito. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Una disculpa por lo de ayer, la verdad es que no me la esperaba. El último momento de análisis consistente que quedó grabado en Twitch fue aquí, ¿sí? Entonces, pues es que de repente la música me engaña y como está muy bajito, como es muy bajita. Total, dato sorprendente, no sé cómo llegó a 122 reproducciones el video de ayer. No tengo idea, pero bueno, ya saben que se les agradece compartir la información porque pues mientras más seamos, más divertido este rollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Vamos a retomar un poquito antes. Nos quedan 26 páginas por delante, al menos hoy. Y pues bueno, intentaré ser lo más puntual posible, ¿no? Porque pues, es sábado por la noche y saber qué ocurre. Entonces, el tratamiento de una enfermedad psicosomática requiere más que la psicoterapia. ¿Por qué? Porque para Kiosa no alcanza con el hecho de que haya una coordenada psicológica, ¿sí? O sea, no alcanza que uno haya significado cierta cosa en la vida para que uno enferme, ¿no? Entonces, es una situación compleja que requiere varios elementos. Ahora, la enfermedad es también un lenguaje, ¿no? Y acá tenemos un tema porque habría que entender lo que es un lenguaje. Ahí están los videos que apenas, bueno, apenas un mes subí sobre inteligencia artificial y hay varias definiciones de lenguaje, pero por lo pronto entendamos lenguaje como un sistema, un conjunto de elementos diferenciales interrelacionados, ¿no? Entonces, son elementos que son diferentes entre sí y que están relacionados y a partir de el ordenamiento de sus relaciones producen algo, ¿sale? Ahora, dice al final de este elemento, la enfermedad deja de ser el acontecimiento ajeno que irrumpe desde afuera de la propia vida para convertirse en un drama que le pertenece por entero. Aquí es donde hay un punto importante a resaltar, que es la diferencia entre una cuestión anecdótica y una cuestión histórica. En una cuestión histórica, el sujeto puede dar cuenta de su lugar al interior de los elementos, ¿no? Al interior de las escenas. Puede decir, no sé, por ejemplo, yo soy el protagonista, yo soy un personaje secundario, aquí no aparezco, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia entre estos dos elementos, principalmente por la cuestión histórica. Dice, la experiencia nos muestra entonces que aquello que puede descomponer la maquinaria cuando el motivo cambia, también la puede volver a componer. Aquí es donde se corta la transmisión. Y termino el párrafo que dice, comprender una significación es inevitablemente cambiarla, porque implica incluirla en un contexto que la resignifica. Aquí es donde viene lo peculiar. Dar cuenta de que hay una serie de relaciones que son las productoras del sentido hace que toda posible lectura de la realidad se modifique. No es lo mismo contarte la misma historia como víctima, ¿sí? A contártela como victimario, a contártela como si fueras tú el héroe. Entonces, aquí es donde viene todo este escenario de diferencia. Si nosotros nos debemos saber justamente la última oración del párrafo, dice, un cambio de significación es también un cambio de estado, de modo que el enfermo que no cambia es el que no ha logrado comprender. Y hay que ser específico, recordemos, ¿sí? Que, a ver, denme un segundito.
Recordemos que lo que Kiosa está por proponer, y digo por proponer porque lo ha venido dibujando, pero en adelante viene la propuesta, es que la enfermedad es un elemento que se inscribe en la historia, ¿sí? Dígase, entender cuál es una de las posibles funciones que tiene mi enfermedad. Al momento que yo doy cuenta de eso, eh, al momento que yo doy cuenta de eso, entonces cambia, ¿sí? Porque la próxima vez que me ocurra o que yo esté por hacerlo, es probable que aparezca esta otra significación y diga, ah, está ocurriendo esto. Híjole, ¿no? Entonces, mejor voy a hacer otra cosa. Puede ser, es una probabilidad. Y ahí es donde justamente está el no ha logrado comprender. Ahora, me parece riesgoso colocarlo en no ha logrado comprender, pues porque el otro no entendió lo que yo le dije, ¿no? O sea, me parece que eso no solo es riesgoso, sino que también es innecesario, ¿sale? Entonces, no ha logrado comprender. También recordemos que cada quien alcanza el nivel de verdad que es capaz de soportar. Entonces, ahí tenemos una diferencia. Ahora, ¿comprender desde qué? Pues desde lo que conocemos. Y aquí, una de las críticas que yo sí le voy a hacer a Kiosa es que no coloca sus citas, cosa que para mí es como complicado, pero también hablando de etimologías, se vuelve complicado encontrar citas, ¿no? Porque hay muchas, o sea, a fin de cuentas. Pero bueno, él nos va a decir que los antiguos quiénes, ¿no? Ahí es donde está justamente el problema, ¿no? Porque ya así de decir los antiguos estás a un paso de decir Jodorowsky. Y pues, sorry, ¿no? Pero, chale. O sea, está bien que Levi Strauss diga que el psicoanálisis y la psicología tienen algo de chamánico, pero no hay que abusar, no seas mamón, ¿no? Pero bueno, cada quien que haga de su culo un papalote y lo echa a volar. Primero, aquello que se sabe por lo que se dice. A mí me han contado que, y entonces ese es un conocimiento. Segundo, aquello que se sabe por lo que se ha saboreado alguna vez. Sapere, que es tú sabes porque lo has probado, ¿sí? Lo has vivido en carne propia, has pasado por ahí, entonces ahí está el sapere. Y por último, aquello que se sabe porque se lo ha probado muchas veces, se lo ha experimentado, que es el experior, ¿sí? Ahora, aquí podríamos dar cuenta de una noción muy similar a lo que viene proponiendo el conductismo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, eh, dar cuenta de que una cosa es que te cuenten, otra cosa es que tú lo hayas probado y otra es que hayas tenido una experiencia donde puedes analizar diferencias, matices, etcétera, pues permite también dar cuenta de, por ejemplo, esto es que yo lo intenté una vez y ya no funcionó y solo por una vez ya no funciona, ¿no? Pues, pues sí, pues no es cierto, ¿no? O sea, igual y te tocó la única que no funcionaba, ¿no? Te tocó la única fresca roja de la bolsita, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora, Kiosa estará cierto de que lo que diga el libro no va a alcanzar para que uno crea lo que le está diciendo, ¿no? Y dice, para producir la creencia que compartimos, aquellos que trabajamos largos años con historias como las que aquí se narran, uno se convence solo con una realidad que lo ha vencido. Y aquí me parece importante subrayar la cuestión de la realidad. La realidad no necesariamente estamos hablando del estatuto material de lo real. ¿Y a qué me refiero con el estatuto material de lo real? La realidad, tal vez muy nietzscheanamente, termina siendo un relato que nos hacemos de los eventos. ¿Sí? Claro, volvemos a la cuestión de dónde está colocada la noción de la epistemología aquí, desde dónde vamos a nombrar lo que es realidad y lo que no es realidad, pero la realidad es un relato, ¿no? O sea, hay personas cuya realidad es que la Tierra es plana. Y neta, se sube en un avión. Eh, Soy capaz de buscar el video ahorita. Se sube en un avión y entonces, para probar que la Tierra es plana,
Y entonces se ve la curvatura de la Tierra. Y neta, o sea, pone su nivel y dice, si esto estuviera curvo, mi nivel no estaría así, ¿no? Y chale. Por ejemplo, aquí van. Eh, es que no se está mostrando, estoy buscando la imagen, ¿no? Pero, a ver, el relato, justamente el relato que se hace es que, pues la Tierra es plana. Tan se acabó. ¿Sí? Entonces, como la Tierra es plana y para ellos la realidad es esa, no hay forma de contrariarlo. ¿Sí? Entonces, tenemos que dar cuenta, ¿sí?, de que hay algo del relato que influye en lo humano. Hasta ahí, justamente el detalle. Ahora, con eso termina esa primera parte que es para los pacientes y la segunda que es la lectura para los médicos se torna un poco más densa. Dice, el colega que lee estas palabras ya habrá comprendido a qué me refiero al inmenso campo constituido por la influencia de los trastornos psíquicos en la relación médico-paciente, en la sintomatología orgánica y en la evolución del tratamiento. La gran mayoría de nuestros pacientes plantea problemas de este tipo y por culpa de esta circunstancia sentí hace ya muchos años cuando me dedicaba a la clínica médica la necesidad de ocuparme de la psicoterapia. Así me convertí en psicoanalista y postergué de este modo durante largo tiempo la posibilidad de ocuparme otra vez de las enfermedades que afectan a la forma y al funcionamiento del cuerpo. Lo habíamos comentado al inicio de la transmisión de ayer. Dios es médico, es de tradición médica, viene de allá. Son gran parte del marco conceptual que lo ampara y lo tiene colocado. Entonces, es justo ahí donde él va a empezar a hacer esta construcción, ¿no? Él se da cuenta que hay pacientes que simplemente no hay tratamiento médico que les alcance, ¿no? Y se empieza a preguntar de estos elementos. Y entonces va a empezar a hablar de las historias, ¿sí? Y dice, a veces se encuentra en la biografía cosas excepcionalmente dramáticas, ¿no? De estas historias que tú dices, güey, ¿cómo es posible que le haya pasado tanto? Ni en la novela del 2, del 7, del 13 o del canal de telenovelas que tú prefieras o que se vea en el lugar donde tú habites. Ni ahí le pasan tantas cosas a una persona, ¿no? A veces lo ves así y otras te encuentras con cosas que pues, en realidad son de la vida cotidiana, nos pasan a cualquiera. Y dice, a veces ocurre lo contrario, y las vicisitudes que la patobiografía revela se juzgan como tan habituales que resulta difícil creer que puedan constituir la condición de una determinada enfermedad somática. Por ejemplo, pasa mucho cuando uno escucha historias de niños, ¿no? Que el niño está llorando porque se le rompió el juguete o lo cortó su primera novia, y no falta el adulto, entre comillas adulto, por llamarle de alguna forma, ¿no? La persona con más tiempo cronológico en el existir, que dice, ay, bueno, ya, o sea, eso es cualquier cosa. Sí, pero cuando tú tenías esa edad, tal vez tus problemas eran cualquier cosa para otro. Entonces, va a depender del lugar en el cual se encuentre. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, eso pasa todos los días, le pasa a cualquiera, pero a esa persona en específico le está afectando de una manera diferente. En estos casos, solemos olvidarnos de que la enfermedad somática considerada ocurre también frecuentemente. Por ejemplo, la gripe, el cáncer, la gastritis, todo este tipo de cosas, pues ocurren todo el tiempo. O sea, no podríamos decir que una cosa es más o menos importante por su nivel de incidencia. Vaya, hablando de lo psíquico, ¿no? Esto también es importante. No debemos de perder de vista cuál es el marco en el cual nos estamos desenvolviendo. Ahora, en rigor de verdad, se ocurre a veces que alguno de ellos quiere mostrar al otro que sabe lo suficiente de la especialidad que ignora. No se trata tanto de una vana arrogancia como del íntimo desasosiego que sentimos los médicos frente al sufrimiento del enfermo, desasosiego que nos conduce, porque somos mucho más humanos de lo que creemos, a experimentar la obligación de saberlo todo y a negar cuanto ignoramos. Aquí hay un elemento importante.
por lo general, los pacientes o las personas en dolor, en sufrimiento, van a tender a buscar una respuesta, van a tender a buscar aquel que tenga el saber para curarles. De ahí, pues bueno, la apuesta del engaño mercadotécnico de proponer la solución a todos los problemas, ¿no? O proponer mejorar, o proponer escucha, o proponer lo que tú quieras que va a hacer que alcances la felicidad, te sientas mejor, y que no necesariamente. Eso o vender la imagen de chingón, ¿no? Entonces, es propiamente lo mismo, porque si yo voy con un chingón, pues bueno, activo la identificación. Es lo mismo, pero con pasos extra. Ahora, hoy en clase con Isela Segovia, uh, mencionaba justamente de lo raro que es estar viendo tu cara cuando estás hablando algo. Y sí, o sea, no sé ustedes, pero yo de repente se hace mucho ruido. Es como de, bueno, es todo lo que estás haciendo. Así como, mira, aquí hay una venita, mira, cómo se te ve acá, la calvicie, ¿no? Ya los años de estudio pasando por la frente, ¿no? Cada milímetro es un libro, ¿no? Eso los vas midiendo. Bueno, ya, X. Me río solo de mi chiste. Entonces, el médico puede llegar a sentir justamente esta necesidad de satisfacer la demanda del paciente. Y el discurso médico va para allá. ¿Sí? Esto es importante. Justamente, por ejemplo, podría traerles este otro texto que está acá. Psicoanálisis y medicina de Jacques Lacan. Es una conferencia de febrero del 66 en la Salpêtrière que justamente acabo de leer. No lo tenía planeado, pero pues ya sabemos que aquí surge la emergencia. Coloca al médico ante la prueba de sacarlo de su condición de enfermo, lo que es totalmente diferente, pues esto puede implicar que él esté totalmente atado a la idea de conservarlo, la diferencia entre el deseo y la demanda. Entonces está la demanda del cuerpo. Es la única desde donde el médico puede mantener la originalidad de siempre de su posición, es decir, la de aquel que tiene que responder a una demanda de saber, aunque solo se pueda hacerlo llevando al sujeto a dirigirse hacia el lado opuesto a las ideas que emite para presentar esa demanda. Entonces, podríamos discutir muchísimo sobre la cuestión de la demanda y el saber y cómo funciona, pero por lo pronto apunta a esa. Entonces, el médico se puede llegar a sentir obligado a responder desde ese lugar, desde lo que yo sé, y decir, o buscar la solución, ¿no? Necesariamente. Entonces, el lugar de la falta quedaría obturado, ¿no? Entonces, ahí es donde esto va a plantear un problema en adelante cuando hablemos justamente de la posición del analista. Ahora, esta diferencia, ¿qué entendemos por lo psíquico? Y aquí es donde se inscriben los videos de inteligencia artificial y aparato psíquico si se lanzan a verlos a YouTube. Si les interesa, ahí están, en el canal de Leer la Letra, tienen las indicaciones abajo para verlos. Su like, su compartir siempre es bienvenido, pues ya sabemos cómo funciona esto de las redes, entonces, pues propiamente que esto crezca y tenga más material, pues depende también pues, de su chamba de ustedes, ¿verdad? Que vayan con el chisme. Entonces, dice, es evidente que los potenciales eléctricos que genera una computadora en sus circuitos durante su funcionamiento no son psíquicos. Los psíquicos residen en el significado del programa que la circulación eléctrica transporta. Esto me parece importantísimo, porque podríamos decir, ay, es que ya me lo chacalé yo, ¿no? Porque yo lo digo en los videos, no cito a Kiosa, y no sé si haya sido resultado de leer a Kiosa o haya sido resultado de análisis posteriores. No importa, aquí está, ¿sí? Entonces, llegar por distintos caminos nos permite dar cuenta de este elemento.
Dice, si encerramos durante mucho tiempo en su laboratorio a un ingeniero en electrónica, sin más compañía que sus instrumentos y una computadora de ajedrez, un ingeniero que no solo ignorara cómo funciona una computadora y las reglas del juego de ajedrez, sino el hecho mismo de que existe un juego que se llama así, podría suceder que desarmara el aparato para explorar su anatomía y su estructura microscópica. Luego podría volver a armarlo para estudiar la neurofisiología de su funcionamiento. Podría, bueno, aquí con la neurofisiología, pues bueno, las dos críticas que realicé a este canal Psicofácil, ¿no? Que justamente es un máster en neurociencias conductuales, apuntan allá. O sea, que algo tenga un correlato neuronal no lo hace más verdadero, ¿no? O sea, menos cuando hablamos de psique. Pero bueno, problemas epistemológicos y de metodología, ¿no? De los cientificistas. Podría de este modo comprobar que el monitor se apaga cuando se retira una determinada conexión o que no puede recuperar determinadas combinaciones de signos cuando se desconectan los bancos de memoria. También podría descubrir que en algunos circuitos de la máquina surgen miliamperajes electroencefalográficos diferentes durante el proceso que produce distintas combinaciones en los signos de la pantalla. Todo esto podría serle útil eventualmente para reparar la máquina si esta, por ejemplo, cae al suelo y se daña, pero no le revelaría a qué designio la computadora sirve, ni por qué algunas veces se atasca como si estuviera descompuesta. Dense cuenta de la diferencia entre estar descompuesta y parecer descompuesta, ¿sí? Porque uno versa sobre la realidad material y la otra sobre la realidad de la programación. ¿Cómo es que el código está operando? Un virus no va a romper lo material del aparato, ¿sí? Los efectos de un virus van a recaer sobre la programación, por eso es código, ¿sí? Ahora, si oprimiera en cambio, y esa es la diferencia entre la fisioanatomía y lo que vendría siendo la psicología, dicho por un médico, o sea, es una persona que estudió medicina, ¿sí? O sea, no es un fantoche que no se aventó todo el tiempo de medicina y después dijo, ay, voy a estudiar psicología para tener mi batita y ser médico. Güey, o sea, sorry, ¿no? O sea, es como si yo tomara un ukulele, empezara a tocar y dijera que soy músico, pues no se trata de eso, ¿no? Si oprimiera en cambio sus distintas teclas y prestara atención a lo que sucede en la pantalla, con el tiempo lograría descubrir la existencia de un programa que produce jeroglíficos y que estos jeroglíficos simbolizan transformaciones. Constituyen un lenguaje que elude a cambios en el estado de algo que se ignora. Más tarde sabría que hay transformaciones o movidas que son ilegales, hasta llegar tal vez a reconstruir psicoanalíticamente las reglas completas del juego de ajedrez. Aquí, con las reglas que son ilegales, cuando nosotros estamos trabajando con una persona, o sea, un profesional de la psicología y de la psicoterapia, no solo de la psicología, sino de la psicoterapia, son cosas diferentes, sabe que según programación, según historia, según condicionamiento, según gestalts, según sistema, según equifinalidad, dependiendo del enfoque en el cual esté, hay cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas, y que son justamente estos elementos los que sostienen a la persona en esa situación que le es tan terriblemente jodida, ¿sale? Entonces, dar cuenta primero de cómo está armado ese elemento permite generar la intervención. En verdad es muy triste ver cómo todo mundo está... bueno, todo el mundo está ya, todo el mundo estamos, ¿no? En algún momento preocupados por saber cómo intervenir. O cómo comprender, porque ya comprendimos, entonces avanzamos a la solución y tal vez hace falta ahí avanzar sobre los problemas un poco más para que aparezca la vía de salida, ¿no? Aquí es donde justamente es importante hacer muchas diferencias de orden de lo clínico que no nos competen en este momento, las dejaremos hacia adelante, simplemente las coloco sobre la mesa. Quiero un libro para intervenir sobre adicción a marihuana desde el psicoanálisis. Güey, o sea, se va a intervenir exactamente igual que una adicción sobre coca, ¿no?
O sea, estamos buscando el manual que correlacione signo con signo. Estamos buscando una traducción específica y eso no es un lenguaje, porque estamos hablando de construcciones simbólicas, son bastante más complejas. Y esto es una de las cosas que son muy tristes, porque a veces pareciera que la psicología es cualquier cosa y sorpresa, la realidad es que no. ¿Sí? Dice, habría comprendido así, por fin, cuál es el sentido espiritual de la existencia de la máquina y recién entonces podría establecer criterios estéticos y éticos para diferenciar una buena de una mala partida. Cuando un practicante de lo psi y desde la psicología, ¿no? Determina lo bueno y lo malo a priori, ya cometió un error. ¿Por qué? Porque eso está leído desde su propia lógica. Preguntarse, por ejemplo, un ejemplo muy fácil, es que el amor es bueno, ¿sí? ¿Y qué sería lo malo del amor? Es que el odio es malo. Bueno, ¿y qué sería lo bueno del odio? Por colocar esta otra cara de la moneda. ¿Por qué colocarla? ¿Por qué pensarla? Porque hay una combinatoria que puede ocurrir. Y esta combinatoria nos va a llevar justamente a dar cuenta, ¿sí? Es que ni siquiera es a dar cuenta, es a tener una mayor apertura a cómo el otro está entendiendo el mundo. ¿Qué es lo que importa? No importa qué es lo que nosotros consideremos bueno o malo, sino cómo el otro, aquel que llega a contar su historia, concibe algo como bueno o malo, ¿no? Entonces, ahí, y esta es la diferencia entre que las personas que acuden a un consultorio se sientan o no se sientan juzgadas. Así de fácil, o sea, en realidad no, vaya, es muy complicado, ¿no? Dicen, ay, ir a escuchar, pues cualquiera escucha, me escucha el señor de los tamales. A ver, güey, pero no es nada más escuchar, es escuchar sin juicio, es escuchar sin historia, es hacer un ejercicio de cierto grado de desubjetivización para poder darle lugar a la posición de sujeto de aquel que habla. Por eso uno se calla, y esto es dicho psicoanalíticamente, recordemos cuál es el enfoque que estamos revisando. ¿Sí? Ya si lo queremos ver conductualmente, si lo queremos ver desde las psicologías de la adaptación, pues bueno, habrá otro tipo de enunciados, claro está, no lo niego, ¿sí? Pero es justamente porque están estos otros enunciados que se genera una u otra cosa. Ahora, también sabría que la máquina se atasca si insistimos, por ejemplo, en mover una torre como si fuera un alfil. Y es aquí, esta última, cuando nosotros insistimos en mover una torre como si fuera un alfil. Me parece que este enunciado enmarca la gran mayoría de los errores de intervención que pueden ocurrir al interior de un espacio clínico. Se puede ver en supervisiones, se puede ver cuando uno revisa sus propios casos, se puede ver inclusive cuando uno está intentando colocar ejemplos. A ver, es que no es lo mismo que para una persona ciertas cosas sean buenas, ciertas cosas sean malas y que yo quiera cambiarlas. ¿Por qué? Porque yo no entiendo de entrada cuáles son las reglas con las cuales el paciente llega. Yo tengo que descubrir cuál es el juego de ese paciente, cómo es que eso se va entretejiendo. Por eso es que primero hay un largo proceso de observación. Si tú eres apegado, si te gustan las cosas fáciles, pues tenemos un problema porque justamente el mismo método científico habla de la observación. Te requiere muchísima observación, entender muchísimas variables antes de poder plantear algún tipo de interpretación, por decir algo, o algún tipo de intervención. Muchas intervenciones suelen ser preguntas para poder entender qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las reglas, por qué algo está operando de cierta forma, si siempre tiene que operar así o puede operar diferente, ¿sí?
Ahí es donde justamente suele aparecer esta cosa de, ay, mira, nunca lo había pensado así, ¿no? Ay, ya me cambió la vida de la nada. Pues puede ser, ¿no? Ahora, ¿qué con la formación intelectual de los médicos? Analicemos este párrafo. La formación intelectual que como médicos, recuerden que aquí eso es médico, ya cada quien, y eso es importante tener claro de dónde viene, ¿no? Y se los dice un ingeniero que queriendo ser filósofo terminó siendo psicoanalista. De esas cosas raras de la historia, ¿no? Ya, después eso de vendrá eslogan, ¿no? Que en realidad es una construcción histórica, ¿no? Pero bueno, X. La formación intelectual que como médicos hemos recibido, fundamentada esencialmente en los métodos de las ciencias naturales, por eso, justo por eso, los de neurociencias ya se sienten mm, el tercer órgano genésico de Dios. El tercer huevo de Dios, porque, ay, nosotros sí somos científicos, ay, porque somos apegados a las ciencias naturales, cosa, o sea, a mí me dan ternura, pero bueno, ya, dejaré de ser sarcástico, no, no lo voy a dejar de hacer. Entonces, el problema no es que se apeguen a las ciencias naturales, sino que crean que eso los hace mejores que los demás, o sea, eso no te hace mejor en absolutamente ningún sentido. Nos ha acostumbrado a la idea de que la materia es una realidad primaria. ¿Sí? Aquí está toda la lectura de estos sesgos hacia la medicina fisioanatómica. Una evidencia, mientras que lo psíquico, en cambio, se origina en la materia, como una realidad que debe ser inferida secundariamente a partir de sus manifestaciones. Por eso es que nosotros podemos leer y leer y leer y leer y leer neurociencia y saber mierda de clínica, nada de clínica. Que yo sepa que el amor, que la droga me genera cierta respuesta en mi cerebro porque secreto sustancias, no hace. O sea, ah, ¿cómo lo digo? Que yo me tome mi antidepresivo no va a hacer que me sienta menos solo o que yo me lea menos solo en el mundo. Porque una cosa es que yo sienta tristeza, sí, o sea, la respuesta fisioanatómica a la tristeza ante el estímulo soledad, y otra cosa que modifique el estímulo perceptual de una idea que se llama desolación. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Si las confundes, ya es un problema de tu epistemología, ¿sí? Entonces, ese ya es otro tema, es una cuestión teórica y metodológica, nada más. Ahora sí, los problemas de la inteligencia artificial, por eso les recomiendo muchísimo los 5 videos que hice. Sí, claro, aquí es donde uno se hace propaganda, porque no hice esos videos de a gratis. O sea, en realidad sí los hice de a gratis porque nadie me está pagando. Este, podrían hacerlo. Ahí está el Patreon. Está el Patreon, están las suscripciones. En algún momento hablaremos de ellas. Pero bueno, los problemas de la inteligencia artificial conducen a que los ingenieros no solo se interesen en los hallazgos de la neurología y los fenómenos de comunicación dentro de un ecosistema, sino también en el inconsciente freudiano y en los problemas de significación y de estilo que estudian la lingüística y el arte literario. Aquí es donde viene todo lo maravilloso de esos videos. A mí me encantó hacerlos. El día que yo hable con .csv me voy a sentir grande o con cualquier persona que se dedique a la inteligencia artificial de forma importante, porque entonces dialogar sobre estos elementos del lenguaje a mí me volaría la cabeza, ¿no? Así que si tenemos ahí gente muy proactiva, pues escriban. ¿Se dan cuenta que uno empieza a manipular las masas? Pues porque así es este rollo. Uno termina siendo tomado por un discurso. Uno no se la cree, pero la verdad es esa. Dice, digamos pues que en términos rigurosos, lo psíquico no debe ser concebido como una misteriosa e inasible emanación de la materia, como sostienen los biólogos mecanicistas, sino como la cualidad concreta de significación que constituye una historia. Y aquí hay una nota, me voy a ir a la nota. Dice, para la epistemología clásica, el psiquismo se presentaba al ser humano como un producto tardío en la evolución biológica. La nueva epistemología, en cambio, considera que la vida psíquica es equivalente al sentido de la evolución biológica, lo cual permite al observador encontrar un significado histórico-lingüístico en cualquiera de los elementos que forman la red
ecosistémica. Y aquí va a citar a Gregory Bateson, que es uno de los fundadores de la teoría sistémica. La teoría sistémica, recordemos que en realidad es como de las últimas, ¿no? Se pueden ir a Watzlawick, Bateson, la Escuela de Palo Alto, el MRI, la Escuela de Milán, todas estas, ¿sale? Y dice, Bateson sostiene que la relación entre texto y contexto, típica de la gramática de un lenguaje, es también parte del desarrollo embriológico o de la interrelación de las formas biológicas de diferentes especies. Aquí es donde entra la cuestión de la epigenética. Ustedes podrían irse a ver el video de la hiperactina sobre la epigenética, que aparte es sorprendente porque justamente dice, por ejemplo, de gemelos y gemelos idénticos, que se presupondría nacen con el mismo código genético y entonces conforme van pasando vivencias, algo se modifica que activa o desactiva algo del código genético y conforme va pasando el tiempo, tú vas viendo la diferencia de quién es quién. Eso es más fácil diferenciarlos por respuesta epigenética. Es maravilloso. Esa es una cosa que, si eres psicólogo cientificista de estos que cree que porque se leyó un librito de biología ya se la sabe de arriba a abajo, me vuela la cabeza, ¿no? O sea, porque justamente la epigenética responde a cuáles serían, por ejemplo, los factores desencadenantes de una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga la psicología? ¿Se encarga de la genética o es un elemento de lo epigenético? ¿Dónde entra lo social? ¿Dónde entra lo cultural? Son preguntas que hay que hacerse, chavos, ¿no? Y chavas, chaves, chubus, chivis, lo que ustedes se quieran denominar. Entonces, ¿qué es una historia? Una historia es en sentido esencial un entretejido de temas o argumentos. Entretejido, ¿sí? El entre, se van enlazando. Que como es caso de la traición, el heroísmo, la venganza, aunque son muchos, son típicos. Existen más allá del tiempo mesurable, son atemporales, o si se quiere, sempieternos. Por esto, justo por esto es que el inconsciente es atemporal. A ver, es que hay que estar radicalmente estúpido para creer que la cuestión de inconsciente es que tú te querías coger a tu mamá a los 5 años, como dice el pendejo este de Psicofácil. O sea, no mames, cabrón, ¿no? Neta, por mero respeto, ¿no? Y miren que las neurociencias dicen cosas bien interesantes. Las respeto un chingo, o sea, porque aparte, de hecho hay un video de Quantum Fracture donde habla de las neuronas motoras en ratones, y entonces es sorprendente porque dices, güey, claro, esto es esto, esto es esto, esto va para acá, esto va para acá. Entonces uno se emociona y de repente uno escucha a este vato y dice, güey, ¿por qué? O sea, neta, ¿por qué? Salud, ¿no? A los que comparten mi desgracia, ¿no? Entonces, la historia se escribe, tan se escribe que queda registro de ella y nosotros podemos leer a Sócrates, ¿no? Por ejemplo, estaban comentando ahí que el lunes es Día de la Mujer y entonces hacer un evento y un live, shalala. Nosotros podemos saber qué pensaba Sócrates. Bueno, Platón, ¿no? Sócrates, ¿no? Porque Sócrates es narrado por Platón, entonces, de las mujeres, ¿no? O de ciertas mujeres o de cierto tipo de mujeres. Y podemos hacer lecturas de eso, porque está el texto, está la historia. Y eso es atemporal. Claro, cada tiempo va a modificar la lectura, pero el texto es otra cosa. Una cosa es el texto y otra cosa es la lectura, ¿no? Ahora, aquí desde el título ya tenemos una posición ética al respecto, que es leer a la letra. Por eso es importante hacer la diferencia de qué es lo que está en el texto, que es esta cosa que ustedes están viendo, y qué es lo que un servidor, quién sabe quién, ¿no? Servidor de la nación, de la nación, quién sabe cuál sea, pero no importa, o ustedes o cualquiera va a leer. O sea, una cosa es lo que dice el texto y otra cosa lo que yo leo, ¿sí? Y ahí hay una nota bastante interesante de Freud con respecto al fetichismo, porque habría que leer los párrafos completos, no solo destextualizarlos, también Bateson lo sostiene, ¿no? Entonces agarré y decir, el psicoanálisis, o lo que tú quieras, o el cognitivo conductual H, descontextualizar los elementos, es problemático. Entonces, las historias son eternas porque son atemporales. Se escriben y ahí están para ser leídas y releídas. De modo que, continúo,
se representan una y otra vez en el escenario de la vida, como el transcurrir de algunas escenas que reclaman nuestra atención, escenas que forman parte de un drama que puede ser reconocido precisamente por ser característico, es decir, universal. ¿Cuál es el drama del complejo de Edipo? ¿Cogerte a tu mamá? No, no es cogerte a tu mamá, es la prohibición del incesto. Hay relaciones eróticas socialmente aceptadas y relaciones eróticas que no son socialmente aceptadas. ¿Cuáles? Depende del contexto social, depende de la ley, depende del escenario en el cual te muevas, ¿no? O sea, si tú ves Romeo y Julieta es, tú solo te puedes, ¿qué era? Coger a un Montesco. No te puedes coger a los Capuletos, pero yo me quiero coger un Capuleto. No puedes, güey. Puedes llamarle complejo Romeo y Julieta, güey. Me quiero coger al que no me puedo coger. No, no puedes cogerte ese. Y si me lo cojo, ¿qué pasa? Se mueren los dos y los dos se mueren. Entonces, si quieren de amor Romeo y Julieta, primero terminen la novela. Antes de andarse imaginando cosas, ¿no? Ahora, avanzamos. El siguiente elemento ya tiene que ver con cómo pensar psicodinámicamente. Y dirá justamente esto. Esa manera de pensar en términos de mecanismos, que habría sido tan útil en el desarrollo de una fisiopatología, dio nacimiento a una psicopatología que se llamó dinámica, para diferenciarlo de la otra fundamentalmente descriptiva, que utilizaba la psiquiatría clásica. Si ustedes se van al DSM, van a encontrar justamente esta descriptiva. Pero, si ustedes se van a la otra, si nos vamos a la definición, la mecánica estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que los producen. ¿Sí? Si nos vamos al mecanismo. Acá está. Se llama mecanismo a los dispositivos o conjuntos de sólidos. Bueno, conjunto de elementos resistentes que reciben una energía entrante a través de un sistema de transmisión y transformación de movimientos. Realiza un trabajo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros tomamos una lectura mecánica, tenemos elementos que van transformando ciertas cosas, ¿sí? A partir de una serie de procesos y de pasos para concluir en otro elemento. O sea, cuando Freud habla, cuando en psicoanálisis se habla de mecanismo, tenemos un elemento originario, primario, primero. Es que yo creo que a veces no se dice lo suficientemente claro. Primero, primario por arcaico, originario, porque es el primerito. O sea, no importa lo que sea, es que es el primero. Y ahí hay una serie de elementos, de transformaciones, de trabajos que terminan produciendo otra cosa. Que, quién sabe, va a depender, una, de lo que entró, dos, de los pasos que siguió para devenir una otra cosa. Ahí es donde hay todo un procedimiento de cadena, de encadenamiento, de transformaciones, etc. La represión tiene pasos. La sublimación tiene pasos. La transformación en lo contrario tiene pasos. El paso del masoquismo al sadismo y del sadismo al masoquismo tiene pasos. Freud los enuncia. Está en Pulsiones y Destinos de Pulsión. Ya lo veremos adelante, ¿no? Entonces dice, la enorme cantidad de literatura científica, bueno, por hacer la diferencia, a diferencia del DSM y la psiquiatría que solo dice, si tiene entonces es esto. Eso es descriptivo, no es dinámico. ¿Sí? Hace no tanto me enteré que también está este manual de los trastornos psicodinámicos. Lo abres, lo ves y neta, es el DSM, pero traducido a psicología del yo. Dices, güey, neta, no, esto es no tener madre, o sea, es no tener tantita pinche creatividad. Mi opinión, eso último fue mi muy pendeja opinión, por eso dije, hace poco yo me encontré, ¿sí? No hice ningún estudio a profundidad de... Y puede estar permeado por mi concepción anti-estadounidense, norteamericana, ¿no? O sea, lo acepto, lo reconozco, puede ser una falacia. X. Entonces,
La enorme cantidad de literatura científica que sostiene ese modo de pensar facilitó aparentemente la comprensión de Freud, pero redujo las posibilidades de que una gran mayoría del mundo intelectual de nuestra época llegara a captar el verdadero alcance de su descubrimiento. Aquí es donde justamente entran todos los elementos de, por ejemplo, Lacan, literal, aquí aparece la interpretación lingüística de la realidad, ¿sale? Que no se trata nada más del hecho de decir, oh, sí, es que todo es sexual. Habría que entender qué es sexual. Uh, ¿Qué es lo que qué es lo que se determina como sexualidad? ¿Cómo es que eso se construye? ¿Sí? Me voy a ir un poco más rápido, ahora sí. Ahí está. Disculpe, pero pues ya la enfermedad, ¿no? Dice, la interpretación lingüística de la realidad, sabiendas de que, pues bueno, lo leyeron, me va a saltar porque los puntos son los importantes. Más allá de cuán poco necesitamos los médicos compartir para el desarrollo de nuestra tarea una concepción lingüística del mundo, lo que nos interesa destacar ahora puede resumirse en unos pocos puntos. Primero, interpretar el significado de un síntoma no implica postular una causa. Al parecer esto nadie lo entiende. Bueno, unos cuantos lo entienden. No se trata de que eso sea la causa. Quiere decir que en ese momento, como está encadenado, significa esa cosa. Por eso es que las verdades son variables. Bueno, las verdades, las conclusiones, las interpretaciones, un mismo elemento puede variar según el tiempo. O sea, lo que en algún momento era verdad, en otro momento del tiempo puede no serlo. ¿Sí? Segundo, la existencia psíquica y con ella el terreno de los significados constituye una realidad tan primaria como la realidad material, que constituye el mundo en el cual se rigen las leyes de la ciencia física. Se trata de una realidad histórica, cuya organización conceptual se rige por sus propias leyes y posee sus propios derechos. Voy a eliminar esto para poder irlo subrayando de poquito, si les parece bien. ¿Está? Entonces aquí es una realidad histórica, la existencia psíquica, el terreno, los significados constituyen una realidad tan primaria como la material, ¿sí? Se rige por sus propias leyes y derechos. A esto se refiere justamente pues, que el inconsciente pues, es otra lógica. 3. La comprensión del significado inconsciente inherente a un determinado trastorno corporal no excluye la posibilidad de explicarlo como efecto de una determinada causa. La percepción de una causa eficiente no excluye la posibilidad de interpretar el significado inconsciente. Dense cuenta que aquí de lo que estamos hablando es de la posibilidad de exclusión. ¿Sí? No son mutuamente excluyentes. Que algo tenga un significado inconsciente no quiere decir que no tenga una causa orgánica, y que algo tenga una causa orgánica no quiere decir que no tenga un significado inconsciente, en tanto posibilidad. O sea, habría que descartar los dos. A diferencia de lo que propondrá Luis Hay, pero con ella me pelearé luego. La imposibilidad de explicar una causa eficiente no implica haber demostrado su ausencia. ¿Sí? Esta es una regla epistémica. ¿Sí? La imposibilidad de comprender un significado no implica haber demostrado su ausencia. ¿Vale? Es más, esta frase la dice Carl Sagan en Cosmos, si han llegado a ver la serie, ahí Carl Sagan lo dice. ¿Vale? La imposibilidad de entender algo no quiere decir que no exista. Cuando admitimos que un determinado trastorno corporal es un signo que expresa o representa un particular significado inconsciente, admitimos que toda transformación de ese significado llevará implícita una transformación del trastorno que constituía su signo. Cuando dice transformación, es importante puntuar que no se refiere exactamente a cura. ¿Sí? Se llama transformación. O sea, no es que tú vayas, te acuestes al diván o hagas lo que sea con tu estudio patobiográfico y en ese momento cae la intervención y entonces ya se te quitó tu hernia estomacal. Pues no, o sea, no funciona así. Bueno, fuera, ¿no? Tienes que atender cada cosa a su nivel. Kiosa ya lo dijo, esto no quiere decir que te dejes de tomar tu medicamento.
por decirlo de alguna forma. Los casos presentados, cuánto debe saber un paciente. Aquí nos va a hablar justamente de la posibilidad de los efectos de entender algo a destiempo. Freud se ocupó de señalar que el daño que podría surgir del levantamiento de una represión debía ser, en todos los casos, menor al que produciría ese mismo contenido psíquico operando de manera inconsciente. Sin embargo, cuando afirma que si el psicoanálisis no pudiera dañar, tampoco podría curar, admite que el hacer consciente del inconsciente puede ocasionar un daño. Puede, como todo. ¿Existen entonces algunas fantasías inconscientes cuyo acceso a la conciencia puede ser perjudicial? Podemos decir que sí. Ocurre que el producto que penetra en la conciencia por obra del levantamiento de una represión puede colaborar para mantener activa y reprimida a otra fantasía inconsciente, que aumente de este modo su potencial patógeno. Aquí es donde entra la coordenada del timing, del tiempo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Y qué es lo que no se hace para poder entender algo en un determinado momento? Hay intervenciones que no puedes hacer así nada más de buenas a primeras, aunque estén completamente claras, porque el otro no ha llegado allá, porque hace falta un recorrido para dar cuenta de ciertas cosas. Y a veces hay verdades que son tan complicadas de aceptar que hay que sostener hasta que el otro esté en el lugar que cuenta con la posibilidad de darle escucha a esa verdad. Y eso es una de las cosas muy delicadas y matizadas que hay que tener en cuenta en el caso por caso. Ahora, también hay casos en los cuales el conocimiento de la verdad produce en el enfermo o en su familia un daño que no puede ser negado. Si bien sucede que muchas veces es difícil ponderar cuándo, qué, cuánto, cómo y a qué debemos hablar de un diagnóstico, un pronóstico, existen algunos parámetros que pueden orientar esa ponderación. Aquí es donde uno no entiende cómo hay gente que se arriesga. Ni siquiera se arriesga, o sea, porque no es un riesgo. O sea, ¿cómo hay gente que comete esta pendejada? No hay forma de llamarle de otra manera en español. Por la fuerza que tiene la palabra, ¿no? O sea, el adjetivo de alto impacto, ¿no? Tiene una variante. De agarrar y decir, es que tú estás así porque hace 3 generaciones hubo un acto de eh, relación coital obligada entre distintos miembros de tu familia. Y dices, güey, ¿de dónde sacas eso? Se ve, ¿de dónde? O tú estás así porque tu tío borracho hizo... Dices, güey, neta, o sea, tienen una imaginación de no mames, ¿no? Se les pira bien cabrón. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice, porque lo que se dice tiene consecuencias. Y ese es justamente el problema. Entonces, hay que tener estrategia para hacer intervenciones. Debemos, por tanto, defendernos de la tentación de comunicar sagazmente diagnósticos precoces. Es que neta, o sea, estos cuates que agarran y dicen, de seguro el personaje de tal tiene tal cosa. Güey, no mames. El otro día me metió navegando en Twitch para entender que el ambiente en el cual estamos, ¿verdad? La información que está de más. Y un fulano que hablaba de construcción de escritores, de personajes, decía, es que esto es psicópata. Es psicopático. No, pues del DSM, ¿no? Güey, todo el DSM es psicopático, o sea, todo el DSM es psicopatía. No puedes agarrar y ir diciendo, es que esta cosa es psicópata, esta cosa es psicópata, esta cosa es... Cabrón, ten tantita madre, ¿no? Porque luego sale la gente, ¿sí? Sale cualquiera que escucha eso y dice, claro, es verdad, ¿no? Porque fulanito es tóxico y está todo el mundo diciendo tóxico, 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 tóxico. O es psicópata, psicópata, narcisista, narcisista, narcisista. Sin saber a qué se refiere, porque entonces sustituyen narcisista por egoísta, celoso, no sé, el elemento que tú quieras. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay mucha gente que no solo es pendeja, sino que también muchas otras cosas. ¿Sí? Vamos a resumirlo en poco precavida al momento de abrir la boca con cuestiones sobre psicología. Y ese es un problema, ¿no? Aquí es donde yo tendría que darle clic a hacer clip. No tengo el botón. ¿Por qué no tengo el botón aquí? Bueno, ustedes lo pueden tener por ahí.
el botón de hacer clip, lo que hace es recorta los últimos 30 segundos y entonces eso se comparte. Es una belleza. Entonces, en algún momento haré todo esto para poder hacerlo. Por lo pronto, seguimos. Entonces, ya que los efectos de esa comunicación no se corrigen automáticamente cuando se corrige el diagnóstico. Si tú agarras y dices a alguien, ay, eres esquizofrénico, ya lo dijiste, y que 2 días después, ay, no eres esquizofrénico, mira que era otra cosa, eso no quita que el otro ya traiga una idea de, ay, sí soy esquizofrénico, sí, igual y sí soy depresivo, por eso hay que cuidarse con lo que uno dice, hay que cuidarlo, ¿no? Diría Tambor en Bambi, si al hablar no has de hacer un estudio profundo de diagnóstico guiado por conceptos teóricos, técnicos y metodológicos adecuados, no habrás la... No, has de callar. Tambor decía si al hablar no has de agradar, es preferible callar. Pero bueno, este es mi stream y yo hago que Tambor diga lo que yo diga. Porque Humpty Dumpty, entonces... Debemos también ser prudentes en cuanto al grado de verdad de lo que hemos descubierto y tener en cuenta que aun en los casos en que el diagnóstico puede haber quedado razonablemente asegurado, el pronóstico no siempre surge con el mismo grado de certeza. Hay muchas cosas de las cuales depende el desarrollo de una enfermedad. Ahora, con respecto a la evaluación estadística, si hay preguntas pueden colocarlas en el chat. Sin problema, igual comentarios para inaugurar discusión, bienvenidos sean. Emojis. Me va a saltar justamente la cuestión estadística, voy a llegar a la lectura para psicoterapeutas, que sería pues propiamente lo que más le interesaría a las personas que están pues dedicadas, ¿vale? A la cuestión pues de la psicología, ¿no? Entonces, Freud ha sido cuestionado, pero nadie discute que sus descubrimientos pues, son fundamentales. Ocurre además que sus ideas están presentes en muchos autores y ejercen una influencia mayor de la que suele pensarse, ¿no? O sea, por si las personas desconocen los orígenes de lo que dicen, pues bueno, habría que leer un poquito más. Lamentablemente, Freud no integró sus conceptos basados en un modelo histórico-lingüístico distinto del de la ciencia física, en una estructura teórica más amplia, como lo hizo con los que pasaron a conformar la metapsicología. Señaló, sin embargo, que la teoría metapsicológica no constituía la base del edificio psicoanalítico, sino su coronamiento, y que podría ser sustituida sin afectar sus cimientos, ¿no? Y ahí pues viene todo una suerte de elementos, ¿sí? Y aquí es donde ocurre una diferencia. Las condiciones respecto a los mecanismos de defensa y los psicoanalistas posteriores a Freud. Dice, las condiciones estaban dadas para que surgiera un contramovimiento que revalorizara el carácter primario que posee la experiencia lingüística, experiencia que dio lugar a una amplia gama de conceptos propios como signo, significado, contexto, sentido, metáfora, información. Parte del éxito que obtuvo Lacan cuando asumió la bandera de un retorno a Freud puede explicarse por obra de esa necesidad de revalorización, ¿sale? Recuerden que Lacan, o recordemos todos que Lacan mucho de lo que hace es tomar la lectura de Freud añadiendo elementos filosóficos, lingüísticos, antropológicos, matemáticos, etcétera, de muchas otras líneas y centrándose justamente en estos elementos del lenguaje. También pusieron mayor empeño en señalar que el psicoanálisis no se refiere, en sus afirmaciones y conceptos, al cuerpo físico biológico, sino que trabaja con las representaciones verbales del cuerpo. Y esto es algo que a veces a mucha gente se le olvida, ¿sí? Que la representación verbal del cuerpo es lo que se halla en juego en el síntoma que se puede manifestar en el cuerpo. De ahí justamente está el desplazamiento al cuerpo del deseo, ¿sí? Que no es el órgano físico tal cual. Freud sostiene que la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis es que estos pretendidos concomitantes somáticos, expresados en términos de un significado que cierra la brecha de la cadena psíquica consciente, no son otra cosa que lo psíquico inconsciente, o mejor dicho, lo genuinamente psíquico, porque la conciencia es un carácter accesorio que se agrega a alguno de ellos solamente, ¿no?
Lo psíquico inconsciente equivale al significado específico de lo que la conciencia registra como cuerpo. Nosotros tenemos una lectura y una construcción de nuestro cuerpo, aunque no le estemos sintiendo. Este proceso, pues bueno, se le llama inhibición, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que como las estás sintiendo mucho tiempo, dejas de sentirlas, dejas de percibirlas conscientemente, porque si no te volverías loco, o sea, absolutamente loco. ¿Sí? Es una gran cantidad de información pues, para la pequeña cantidad de RAM que tenemos, ¿no? En otras palabras, cuando lo inconsciente llega a la conciencia despojada de su significado inconsciente, se registra como un concomitante somático. De allí que Freud hablará de un supuesto concomitante somático, ¿sale? O sea, ¿cuál es la referencia corporal de eso que se está sintiendo? Por eso de repente, por ejemplo, uno siente un dolor en la parte baja de la espalda y dice, ¡ay, me duele el riñón! No te puede doler el riñón. O sea, porque no tiene esos nervios, ¿no? Ajá, hasta donde yo me quedé, o sea, por ser ejemplo, dicen, es que me duele un ovario, ¿no? Si te doliera el ovario, cada que tuvieras un tumor, una cosa, te dolería, no necesariamente, ¿no? O, es que me duele X, Y, Z, ¿no? Cuando decimos me duele la panza, ¿qué es lo que te duele? ¿Sí? Demos cuenta de estos relatos, ahí es donde viene el concomitante somático. Nos vamos a saltar todo lo que tiene que ver con el análisis en Argentina, pues porque obviamente eso para los argentinos. Nos vamos a esta parte de soma y fisis, ¿sale? Que son dos distintas formas de entender tanto el cuerpo como lo físico. Estas dos organizaciones me parecen irreductibles entre sí, en el sentido de que una no puede ser convertida en la otra y funcionar como una única interpretación del conjunto entero de la realidad existente, ¿sale? Entonces, una cosa es el soma, otra cosa es la fisis, ¿sí? La medicina se va a encargar de la fisis y la psique se va a encargar, la psicología se va a encargar del soma, ¿sale? Una física, fisis, y la otra histórica, ¿vale? Con eso tenemos más que suficiente. Ahora, convendría exponer resumidamente la tesis que sostengo. Uno, no solo los trastornos histéricos, sino también los afectos, las enfermedades orgánicas y los órganos mismos representan a una fuente inconsciente, fuente que no constituye en sí misma un fenómeno al cual pueden aplicarse los conceptos psíquico-somático que se forman como categorías de la conciencia. Aquí estamos. Ahí está. Entonces, todos estos elementos forman parte de lo que se calificaría como inconsciente. O sea, toda la cantidad de percepciones que estás tomando son inconscientes porque no llegan a la conciencia. ¿Sale? Cuando de repente algo te duele y dejas de percibir ese dolor, y después te vuelves a mover y te vuelve a doler, está como, vaya, por mencionarlo, hay un dolor que está ahí inhibido, ¿no? Lo sigues sintiendo, pero con menor intensidad. Igual, o sea, son estos elementos. Segundo, ¿no? El lenguaje y su significado representan a la misma fuente inconsciente. ¿Sale? Ahí está. La idea o el concepto físico que bajo el rótulo tal órgano, la conciencia de forma de un determinado existente inconsciente específico, mantendrá pues una relación específica con determinadas fantasías y significados conscientes que a través de numerosos intermediarios preconscientes provienen del mismo existente inconsciente. Vamos a decirlo de esta forma. Yo tengo un órgano, ese órgano lanza sensaciones, ¿sí? Esas sensaciones quedan representadas de una cierta forma y esa representación se vincula con ciertas fantasías. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mal de corazón, ¿sí? Es que se me rompió el corazón y de hecho sí hay un fenómeno médico, lo pueden ir a buscar. Si no me creen, no me crean, vayan a buscarlo, por favor. O sea, nunca me crean a mí. O sea, aquí se trata de irlo a buscar. Es que aquí no te creo. Tomas tu Google y buscas, ¿sí? Síndrome del corazón roto y entonces vas a encontrar que los médicos han visto que llega gente con síntomas de paro cardíaco, pero no es un paro cardíaco, es que están profundamente tristes, o sea, sí, llegaron con el corazón roto y es súper poético y súper bonito, ¿no? O sea,
Ah, vaya, está muy jodido, obviamente te va a sacar un pedo, un susto, ¿no? Pero esto es justamente lo que tiene que ver. Colocamos fantasías en los órganos. Cuando agarramos y decimos, hijo, es que me cae en la punta del hígado, estamos diciendo, "Güey, es que es un dolor de huevos, ¿no? Dicen por ahí, es un dolor de culo. Bueno, hay que tener cuidadito con lo que se dice, ¿no? Porque capaz se te vaya a cumplir y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Explícame. Yo no sé qué vas a hacer. Es que es como una hemorroide, ¿no? Este tipo de cosas que solemos decir los humanos, ¿vale? Entonces, lo importante queda del lado de la fantasía, ¿sí? Las fantasías a las cuales están unidas las representaciones que conectamos con los signos que nos dan los órganos. Cuando decimos entonces que el órgano habla, ¿sí? Esto es importante, es porque esa fuente inconsciente se expresa a través de lo que la conciencia percibe como una transformación del órgano físico, así como otras veces lo hace a través del mensaje verbal. ¿Sí? Dígase, nosotros tenemos dos representaciones, una representación que sería corazón y otra representación que sería amor. ¿Vale? Aquí está. En vez de decir amor, yo digo corazón, porque estas dos están asociadas. Entonces, ¿sí? Yo puedo sentir, por ejemplo, es que me agarraste con las manos en la masa, es sustituto de me agarraste haciendo esa cosa. Entonces, yo puedo sustituir hacer por manos. Y ahí es donde está el juego, ¿sale? Por eso es justamente decir que el órgano habla. O sea, vaya, no es que el órgano hable per se, sino que en lo que se está diciendo hay una posibilidad de tomar el órgano como representación sustituta de otra cosa, ¿sí? Y aquí es donde entran los elementos que tenemos que rastrear de Kiosa para irlos a buscar a Freud y entonces avanzar hacia adelante, ¿sí? Por último, el fenómeno lingüístico no solo abarca estos dos extremos de la categoría psíquica, física y psíquica, sino el enorme campo intermedio entre el afecto y el gesto. Aquí es donde está el elemento, ¿sí? Por eso es que hay algo que hoy se llama depresión sonriente, ¿no? Digo, le llaman depresión sonriente porque la verdad es que yo creo que no tienen absolutamente nada mejor que hacer que andarse inventando nombres a lo estúpido. Porque si nadie te deja ser triste, ¿cómo vas a ir por la vida, no? Y diciendo, ay, ando bien triste y todo el mundo te va a decir, güey, échale ganas, güey, mira mi curso de coaching, ¿no? Man. Volvamos a lo honesto. Entonces, estos 5 puntos resumen la tesis de Kiosa, ¿sale? Ahora, ¿de qué se trata? Ampliar la extensión del sector de realidad que la conciencia puede comprender de una manera doble no equivale solamente a interpretar el significado psíquico inconsciente de una enfermedad somática. Implica también la posibilidad de contribuir desde ambos ángulos al progreso teórico. Cuando Freud, en su proyecto de una psicología para neurólogos, texto que vamos a revisar a detalle, ¿sí? Y lo va a dejar ahí, porque eso ya lo veremos allá. También habla de ciertos elementos de la sinapsis neuronal. Es todo lo que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque entendamos la sinapsis neuronal como el estrato biológico, fisioanatómico, sobre el cual se inscribe la representación psíquica. ¿Sí? O sea, sería como el disco duro, pero lo material del disco duro de tu computadora. Y ya después a eso, pues tú le meterías las huellas némicas, que sería, pues bueno, la programación, ¿no? La información que tú vas grabando. Ahora, problemas que enfrenta el psicoterapeuta en el tratamiento de pacientes. Y este parrafito creo que lo representa bastante bien. Si la familia del psicótico del niño constituye una estructura de poder real, que obra en ambos casos sobre el tratamiento psicoterapéutico del paciente, obligándonos a modificar el encuadre. No es menos cierto que el enfermo somático depende, de forma igualmente real, de una estructura constituida por los sistemas y parámetros de la asistencia médica tradicionalmente organizada, tanto sea de carácter mutual como privada y libremente elegida. ¿Sí? O sea, no podemos separar al individuo de su entorno. Este sistema incluye preceptos éticos,
procedimientos médicos sancionados como correctos y leyes que protegen la coincidencia y castigan la disidencia con dichos procedimientos sancionados. El médico, a través de su formación universitaria y hospitalaria, no solo es un producto y un artífice de este sistema, sino que se encuentra en un grado mayor o menor de dependencia real frente a él, de modo que el enfermo que necesita imprescindiblemente un tratamiento médico depende también de una persona o de una institución sanatorial que lleve implícito un determinado sistema de asistencia médica. No podemos ver al paciente por fuera de todas estas instituciones que le rodean, ¿sí? Y dice, el peñón más abrupto de nuestra profesión imposible consiste en el hecho de que el hombre enfermo que busca un tratamiento lo anima a la idea de volver a un estado anterior. Pero la enfermedad, como toda pérdida de la inocencia, es siempre irreversible y la salud solo puede provenir de un doloroso progreso que es totalmente opuesto a la ilusión de volver. Y este es uno de esos madrazos de realidad, de estas cachetadas de realidad que te regresan de un zape a la vida, ¿no? No puedes cancelar, no puedes regresar. O sea, la gente dice que yo quisiera volver antes. Vamos a volver a la normalidad. No, güey. Eso no va a ocurrir. Algo ya cambió. Y tan cambió que el único que queda en adelante es generar todo el proceso de pérdida, de sustitución, de elaboración, de cuestionamiento, de pregunta, etcétera, para poder avanzar hacia otra cosa desconocida. Y obviamente, pues como mamíferos que estamos preocupados, pues no nos gusta la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es el estudio patobiográfico? ¿Sí? Y aquí está la definición. Ahorita vamos para allá. Es que más que la definición, esta no es per se la definición. Pero dice, hay algo, sin embargo, que debe de quedarnos claro. Que el analista trabaje sin tener presente su objetivo no significa que el tratamiento carezca de una meta. Esta es toda una discusión en el campo del psicoanálisis. ¿Cuáles son las metas de la labor psicoanalítica? No me voy a meter en eso hoy. Pero para Quiosa, el método patobiográfico sí en efecto tiene un objetivo. Y aquí dice, Freud descubrió que el procedimiento psicoanalítico no podía encaminarse hacia la obtención inmediata de una mejoría de los síntomas y que la dirección del proceso debía quedar abandonado al inconsciente. Por eso había que empezar por acá. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Si yo empiezo a dirigir y decir, a ver, hábleme de tal, puede ser complicado. ¿Por qué? Porque se trata de ir rastreando ciertos elementos. Y esto coloca a Quiosa en una diferencia que va a ser importante entre un análisis en forma, un psicoanálisis en forma, y el estudio patobiográfico. ¿Qué es un análisis? Podemos decir que es un estudio longitudinal. Ahora, a lo largo del análisis, el proceso progresa de temática en temática sin un fin inmediato que sea premeditado. Eso sería un análisis. Pero el patobiográfico es otra cosa. Dice, en ese encuadre, para poder trabajar libre del deseo de curar, el analista renuncia explícitamente ante la sociedad, la familia y el paciente mismo a toda responsabilidad por el cuidado del enfermo. ¿Sí? Cosa que es un problema. De hecho, hay críticas importantes al respecto. El psicoanalista sabe que tanto la enfermedad somática como su evolución y su desenlace final no son independientes de las vicisitudes de la emoción inconsciente. No puede resignarse a abandonar el destino del enfermo que lo consulta o que está tratando desde hace varios años, confiando en el único recurso del tratamiento físico, pero tampoco puede confiar en que un tratamiento psicoanalítico longitudinal llegue a tiempo para proteger al enfermo de una amenaza grave. Esta es justamente la posición que tiene a Quiosa conflictuado. Dice, a ver, yo sé que hay ciertos elementos psicoanalíticos, psíquicos, ¿vale?, que están generando problema y están generando rollo. Una. Dos. No puedo esperar que el psicoanálisis llegue hasta allá.
seguramente voy a tener que intervenir antes. Y de ahí es donde se crea el estudio patobiográfico, que sería un punto intermedio. Y dice, la finalidad específica consiste en incluir en el tratamiento del enfermo aquello que el psicoanálisis puede hacer si se propone, como meta inmediata, actuar sobre la enfermedad somática en el tiempo corto que marca la necesidad. O sea, aquí os está proponiendo no un psicoanálisis en forma, y esto es importante diferenciarlo, sino una aplicación de lo que dice el psicoanálisis, al intervenir sobre un síntoma específico que sería la enfermedad. Y esta diferencia es puntual, ¿sí? Ya veremos por qué, porque es una cuestión de método. De este modo, el psicoanálisis longitudinal puede mantenerse libre de responsabilidad y del deseo de cuidar el destino de una complicación somática. Podemos decir que el estudio patobiográfico es un procedimiento transversal, no solo porque se orienta hacia un fin premeditado e inmediato que consiste en influir sobre el curso de una enfermedad somática, sino porque lo hace mediante el esfuerzo conjunto de un equipo concentrado en contemplar ese particular momento de la vida de un paciente. Entonces, el estudio patobiográfico va a tomar la enfermedad, va a tomar ese momento de la vida y va a decir, a ver, todo esto por acá, por acá, por acá, va a ser su procedimiento que está ahí abajo en rojo y sobre eso va a ser una devolución. Por otro lado, el paciente que estaría hipotéticamente, al menos hasta lo que llevamos leído, en un análisis que seguiría la línea que sigue cualquier análisis con la metodología propia de un análisis, avanzaría por donde tuviera que avanzar. Y seguramente no sin relación con lo que fuera surgiendo en el análisis patobiográfico. Claro, plantea preguntas, sí. Claro, plantea problemas, sí. ¿Vale? Pero dense cuenta que al menos Kiosa está problematizando y diciendo, a ver, el problema era este. Yo propuse esto desde este lugar. Y nos va explicando, a mi parecer, de una forma bastante clara y puntual, bastante honesta, desde dónde y hacia dónde, ¿no? Y cómo. Entonces, ¿cómo obtiene material el estudio patobiográfico? ¿Vale? 4 fuentes. Un interrogatorio acerca de la enfermedad actual, recuerdos, deseos, circunstancias que conforman la biografía esquemática. Es un cuestionario detallado, se realiza durante 5 o 6 entrevistas de 2 horas cada una. El enfermo debe redactar un cuento corto, redactar uno de sus sueños y narrar un filme cinematográfico y una novela libremente elegidos. ¿Vale? 2. Un diagnóstico clínico de su estado físico general y el estado actual de la enfermedad por la cual consulta. 3. Fotografías del enfermo en los distintos periodos de su vida y de los seres que considera más significativos. 4. La observación del paciente y el vínculo que establece con el equipo que realiza el estudio durante la entrevista. Luego viene la sinopsis, que es justamente el procesamiento de la información. Y aquí hay varios puntos de referencia. Primero, debemos identificar de toda esta información, lo que se va a buscar es lo siguiente. Identificar el motivo inconsciente de la consulta. ¿Qué es lo que el paciente está buscando en la consulta más allá de decir quiero sanar? Porque sabemos que hay gente que pues, no quiere sanar, ¿no? Ya lo leíamos en este otro texto que les traje de Lacan. Todo enfermo construye una fantasía inconsciente y una teoría consciente acerca de su enfermedad y de la forma en que podrá curarse. Esto es importantísimo, ¿sí? Volvamos a la pandemia, ¿no? A esta cosa es que si me tomo el Lysol me voy a curar, ¿no? Como decía el Trump. Ahí ya tienes una fantasía sobre cómo te vas a curar. Y también tienes una fantasía, una historia de cómo es que te enfermaste. No tienes la certeza, esto es importantísimo. No tienes una certeza material de por qué enfermaste, ni una certeza material de que eso te lo va a curar. Por eso a los niños, cuando se enferman, le agarras y les dices, ay, es que me siento bien mal. Y le dices, toma, aquí está tu caldito de pollo. Esto te va a hacer sentir mejor. Pinche chamaco, o sea, toma el plato, sorbe tantito de la sopa y dice, ya me siento mejor, mamá. Güey, no mames, esa madre no actúa tan rápido, ¿no? Inclusive cuando tú vas al doctor y te tomas los medicamentos, claro, hay medicamentos que actúan más, menos rápido. Pero hay quien en chinga dice, güey, ya me siento mejor. Apenas me tragué la pastilla, ya me siento mejor. Por puro efecto placebo, eso tiene nombre, claro, ¿no? O sea, por pura sugestión ya se siente mejor el chamaco, le da su tecito de manzanilla que tal vez no le sirve para ni madres, pero a él le sirvió. ¿Por qué? Porque tiene una fantasía que está ahí inscrita, ¿sí? Ahora, una cosa es la consciente y otra cosa es la inconsciente, ahí es donde viene la diferencia. Por eso tenemos que conocer a profundidad las teorías conscientes,
para poder identificar el inconsciente. También existe una cuota de esperanza inconsciente, ¿sí? Y esto tiene que ver con las posibilidades de curar. Hay quien se entera de una enfermedad y ya se dio por muerto. Y hay quien está muy seguro de que se va a poder curar. Y eso no solo a nivel consciente, también a nivel inconsciente, ¿no? Por historia. Ahí es donde debemos de dejarlo la repetición de las historias. Esas historias que no necesariamente nos damos cuenta de ellas, pero que nos sirven para responder las preguntas que nos hacemos ante lo que nos está ocurriendo en el presente. O sea, sí, el psicoanálisis no está separado del presente. Quien diga lo contrario no ha leído un carajo. Tercero, la historia de las distintas crisis, y si ocurre al revés, que se sienta peor, igual respondería exactamente a la misma lógica, ¿no? O sea, estamos hablando de una lógica de la sugestión. Ahora, aquí es donde llega lo problemático porque habría que considerar los tiempos de respuesta de los medicamentos. O sea, hay medicamentos que obviamente ya sabemos, todos los medicamentos generan efectos secundarios. Entonces, hay medicamentos que esta respuesta puede ser automática, ¿no? Ahí es donde justamente está el detalle. Ahora, el ejemplo del caldo de pollo es súper real, ¿no? O sea, con medicamentos se torna un poco más complicado, ¿sí? Ahora, pensemos una fantasía de envenenamiento, que lo que me estás dando no me cura, lo que me estás dando me quiere matar. Hay una película que se llama La Cuidadora, que yo creo que la voy a ver para pensar este escenario, que justamente es una señora que llega y le quita a los viejos sus derechos de decidir sobre ellos, y entonces pues, vende la casa y se cobra y todo este rollo. Pero es justamente estas personas que en vez de dar una medicina dan un veneno. Y ahí hay toda una cuestión con Hipócrates y Galeno, que justamente decía que la misma sustancia que te cura te puede matar y depende de la cantidad, ¿no? Por eso también daban venenos. O sea, ahora ya entendemos que, por ejemplo, la discusión sobre el plomo en las pinturas versó sobre eso. Fuente de referencia, la serie de Cosmos. Vayan y vean Cosmos. Si no han visto Cosmos, vayan y vean Cosmos, neta, en verdad. O sea, es fundamental ver Cosmos. O sea, no puedes pasar por el mundo de la ciencia sin ver Cosmos. O sea, bueno, hay quien sí pasa, ¿no? Pero Cosmos es una maravilla. Entonces, decían, es que necesitamos cierta cantidad de plomo. Ahora ya sabemos que no necesitamos nada de plomo en el cuerpo. O sea, no es sano tener plomo en el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de la sustancia. Lo importante aquí tiene que ver con que es un efecto de sugestión, ¿sí? Y habría que entender la sugestión. Ahora, recordemos que eso no quita la coordenada médica, ¿sale? Y hay quien literal no quiere, ¿no? Y dice, no, eso no sirvió, yo ya sé que no va a servir y no va a servir, mira, me siento peor. Y ahí es donde entra la fantasía inconsciente, ¿no? O el relato consciente. Yo sé que eso no funciona y no funciona. Y la gente percibe que no le funciona. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Inclusive estas personas que se saben enfermas, pero no tienen nada, pero ellas se sienten enfermas. ¿Sí? Ahora, 3. La historia de las distintas crisis, situaciones dramáticas que forman parte de la biografía, ¿sí? Y su coincidencia temporal con determinadas enfermedades o accidentes. Nos ayuda a comprender a través del lenguaje de los órganos su significado inconsciente. Aquí, ¿sí? Decir, a ver, esta enfermedad se presentó con esta historia, esta enfermedad se presentó con esta historia, esta enfermedad con esta historia, permite hacer una suerte de código posible de significados de lo que está ahí inscrito en esos órganos. Cuarto, el factor eficaz y específico desencadenante de la enfermedad actual. ¿Qué es lo que generó que esa enfermedad estallara en ese momento? Identificarlo ayuda a comprender el significado inconsciente de la enfermedad actual simboliza. Por ejemplo, si hablamos de la diabetes, si es que le dio un susto y después del susto llegó la diabetes. Ahí tenemos el problema. ¿Sale? Entonces uno empieza a entender cuál es el escenario en el cual se está desenvolviendo la enfermedad. ¿Vale? Ahora, después ya viene justamente cómo se va a entregar la información que se obtiene y esto
De hecho, lo podríamos dejar para después, ¿vale? Pero ya nos quedan 3 paginitas, entonces, pues de una vez, encarrerado rato, ¿vale? Entonces, una vez que se encuentra todo esto, se va a devolver, ¿sí? Y se va a devolver al paciente tras un recorrido importante. Primero, se va a hacer una comunicación realizada en las entrevistas finales. Se dirige hacia 2 fines que son distintos y coincidentes. La orientación terapéutica, en cuyos criterios interviene lo que el psicoanálisis puede ofrecer, y un esclarecimiento acerca de las relaciones inconscientes, ¿sí? A ver, si usted toma un psicoanálisis, podría ocurrir esto. La otra es, a ver, al parecer su enfermedad guarda relación con esto, como una suerte de diagnóstico. Esta comunicación verbal se prepara por escrito por uso médico y no para entregarla al paciente. Se procura evitar de este modo que el enfermo en una posterior lectura confunda la intervención terapéutica con el significado de las palabras escritas. ¿Sí? Es que como esto ya está escrito es esto, no necesariamente. ¿Sí? Sería como una suerte de sentencia. Esto es estudiado por más de un psicoanalista. ¿Sí? Esto es importante, por eso está toda la fundación que es. O sea, dense cuenta que es toda una intervención que está intentando elaborar un montón de información de un solo golpe, ¿sí? Por eso es transversal. Lo que ocurre en el psicoanálisis es otra cosa. Por eso, ¿sí? Es que hay un procedimiento específico para construir estos elementos. Identificar temática típica universal que puede otorgar unidad a la biografía. ¿Sí? Primero, ubicar el mapa que el enfermo utiliza para recorrer el territorio de su vida e identificar el estilo adquirido en la infancia con el cual lo ha trazado, ¿sí? Esto lo podríamos llevar hacia la noción de fantasma. Tercero, saber que la enfermedad actual encubre frente a la conciencia del enfermo una parte de la historia que es su drama y también que expresa simbólicamente una determinada posición frente a ese drama. Cuarto, el enfermo tiene una historia consciente. Esa historia presenta lagunas. La enfermedad actual no solo es el relato cifrado y simbólico del significado omitido, es también un acto igualmente simbólico que corrige mágicamente esa historia. Recordemos que el síntoma es una forma de respuesta y solución a la problemática. Sexto, sabemos que la enfermedad actual es la mejor solución que el enfermo ha logrado frente a la imposibilidad de integrar en la conciencia significaciones que son contradictorias. Ahora, aquí es donde se pueden levantar y decir, ¿cómo que el cáncer es la solución a mi problema? A ver, espérame. Estamos hablando a nivel representación, ¿sí? ¿Quién sabe por qué ocurrió el cáncer? Pero el cáncer pudo haber... ¿sí? ¿Cómo respondo a esto? Ay, mira, un cáncer, pues responde con el cáncer, ¿sí? Respondo con lo que... Y si hubiera sido una gripe, es la gripe, ¿sí? Ahora, al entender y resignificar la historia, ¿sí? Cuando damos cuenta de cuál es ese problema, en ese punto desaparece la necesidad que sostenía la enfermedad del cuerpo, ¿vale? Hay otros casos en los cuales no ocurre. Y entre los dos extremos, toda la gama de intermedios, ¿sale? Ahora, para averiguar si esto es así, hay 2 elementos, ¿sí? Esto es el primero. Primero, proviene de la experiencia clínica y se trata de hacer estudios patobiográficos cumpliendo con las reglas del buen arte y ver lo que sucede, o sea, hacerlos bien, hacerlos adecuadamente y sobre eso ver qué pasa. Y para eso tendremos que irnos con Kiosa, formarnos de cierta forma, ver cómo ocurre, entonces aplicarlos, ¿sale? Siguiendo las reglas del buen arte, la ortodoxia, ¿sale? Y el segundo, pues es más bien la discusión intelectual que proviene de comprender lo que sucede, ¿vale? Factores que pasan desapercibidos, ¿sí? Primero con respecto de la anamnesis, ¿sí? Cuando se reúne una sola historia, los distintos significados conscientes que pueblan nuestra vida de recuerdos y deseos, el conjunto adquiere una coherencia que se manifiesta como emergencia de un significado nuevo. Segundo, el hecho de que más de un psicoanalista examine el mismo material y discuta durante varias horas con uno o más colegas desde su particular
manera de interpretar los hechos acerca de sus significados, permite un grado de elaboración mayor del que habitualmente puede alcanzarse en un tiempo equivalente en el psicoanálisis longitudinal. Por eso es un ejercicio transversal. Este estudio demanda muchas horas de reflexión, elaboración y discusión de los miembros que integran el equipo, ¿sí? Y se impregna de muchos elementos. En las 2 entrevistas finales utilizadas para comunicar el resultado del estudio, que posee carácter de intervención terapéutica, el enfermo percibe siempre la autenticidad del médico que deriva de haber adquirido un conocimiento vivencial de su historia. Cuarto, 2 médicos distintos con el intervalo de una semana realizan 2 entrevistas finales, facilita la reelaboración del tema. La comunicación verbal durante las entrevistas, el hecho de que la comunicación verbal se exprese en lenguaje que se utiliza en la vida cotidiana y omita deliberadamente los términos que provienen de nuestra teoría, produce en el ánimo de quien las escucha fuera del contexto en el que fueron dichas la impresión de algo inocuo, pero la oportunidad para la cual fueron pensadas suelen ser más eficaces y comprometen mayores efectos que las interpretaciones que, apelando continuamente a nuestra inteligencia, satisfacen a nuestro intelecto. O sea, hay que hablar en el lenguaje que hablan las personas. Resumiendo, 5 puntos. El psicoanálisis en su forma prolongada, longitudinal, ¿sí?, como en su forma transversal, dirigido hacia un fin inmediato, es un procedimiento cuyo efecto terapéutico puede ser comprendido con una misma teoría. 2. La meta del procedimiento psicoanalítico es obtener un cambio en la significación de una historia. Este cambio, que equivale a la resignificación de los hechos, solo puede consolidarse como transformación irreversible, como cambio de estado de una estructura, en la medida en que la sustitución del significado arrastre consigo una magnitud de afecto suficiente para otorgarle significancia, ¿sí? 3. El procedimiento que se dirige a obtener una experiencia emocional mutativa lo encontramos en la existencia ubicua de la transferencia. ¿Sí? Y aquí es donde va a colocar también la noción del lenguaje de cambio. El lenguaje siempre es significativo, puede estar vacío o pleno de significancia. La significancia, que es al mismo tiempo el motor y la palanca de cambio, proviene de la capacidad de mantener presente el vínculo que existe entre el símbolo y el referente al cual alude. Aquí podemos caer en problemas si nos vamos con Lacan, pero bueno. Y quinto, los conceptos metapsicológicos son símbolos que tienden a mantener en el mínimo la significancia afectiva de sus investiduras, a los fines de facilitar permutaciones inherentes a la combinatoria operativa en el proceso de pensar. ¿Sí? Los conceptos metahistóricos, y aquí la metahistoria tendría que ver con esa historia más allá de la historia que nos estamos contando. Por el contrario, son ricos en significancia. Cuando yo cuento una historia, la significancia es alta, y en las investiduras que son propias del lenguaje expresivo de la vida, se permutan entre sí con dificultad, y por lo tanto su operación es difícil, pero constituyen los elementos privilegiados del lenguaje de cambio. Entonces, nosotros vamos a intervenir, al menos desde lo que está colocando Kiosa, con el lenguaje de cambio que tendrá que ver con la metahistoria, pero vamos a entender desde la noción metapsicológica para ver cómo es que los símbolos están operando. ¿Sí? Y esas son diferencias importantes que Kiosa va a proponer. Ahora, hasta aquí terminaría el nivel de lectura de intelectuales, que era la propuesta que teníamos. Entonces, para la próxima reunión, ¿sí?, nos vamos a encontrar leyendo justamente los estudios sobre la histeria. O sea, vaya, recomiendo que lean estudios sobre la histeria y justamente que está en el tomo 2 y en el tomo 1 lo que es el manuscrito I sobre la migraña, que está en la página 253. ¿Para qué leerlos? Para que entonces justamente lo que vamos a ir trazando quede un poco más claro. A lo que me voy a centrar de aquí en adelante es justamente hacer una construcción formal de lo que Freud está trabajando para intentar pensar cuál sería esa teoría intermedia que puede permitir pensar tanto un análisis longitudinal como un análisis transversal que tendría que ver con lo que está proponiendo Kiosa, y no solo eso, sino que sean conceptos que podamos migrar y extrapolar para cuando comencemos una lectura
cronológica de lo que está proponiendo Freud, a fin de, pues bueno, armar una teoría general formal de lo que sería pues el psicoanálisis, ¿no? Y ya una vez leído Freud, entonces avanzaremos a Lacan y entonces así hasta que escribamos todo lo que haya que escribir y después, pues bueno, muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Nos andamos encontrando. Que tengan buena noche. Suerte a todos.